Sábado Feria del Tiempo Ordinario, fiesta de San Andrés Apóstol. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra de Dios. Buenos días. El día de hoy, como siempre, reflexionando la palabra de Dios nos da vida en nuestro diario vivir. Y especialmente el día de hoy, donde estamos celebrando esta fiesta del apóstol San Andrés, nos debe de remontar a aquel momento en donde Jesús nos llamó. ¿Recuerdas cómo fue ese encuentro que tú tuviste con Jesús? ¿Recuerdas aquel primer momento en donde Dios empezó a revelar a ti, empezó a manifestar el amor que te tiene? Bueno, el día de hoy creo que sería una muy buena oportunidad para tratar de hacer memoria y tratar de revivir ese momento de cuando tú conociste por primera vez el amor de Dios. Y si no has tenido una experiencia personal con este Dios que sale a nuestro encuentro y transforma nuestras vidas, quizás el día de hoy, reflexionando en la vida y en el llamado de San Andrés, ese momento en donde Andrés deja todo y sigue a Jesús, quizás también sea una oportunidad para que tú te des cuenta en dónde estás y te preguntes si quizás tú también necesitas dejar las redes como Andrés y empezar a seguir a Jesús. Dice así el Evangelio. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres». Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es un evangelio muy corto, muy pequeño, que habla de la vocación de 4 de sus discípulos, y en cierta manera hay otro evangelio en donde nos da una versión un poco más completa de este llamado. Pero vamos a quedarnos simplemente con lo que dice el evangelio el día de hoy, que estaba Pedro y Andrés, y quizás enfoquémonos en la vida de Andrés, porque hablar de Pedro ya sabemos todo lo que implica la figura de Pedro. Pero pensemos en Andrés. Andrés estaba simplemente limpiando las redes, echando las redes al mar, trabajando como un pescador, pues era pescador. Tratemos de viajar al tiempo y ponernos en la situación de en aquel entonces en Israel, propiamente estas personas tan religiosas. ¿Qué significaba para ellos trabajar en el mar? En aquel entonces no había tantas, pudiéramos decir, naves tan sofisticadas como el día de hoy para salir a pesca. Reflexionemos, el mar simbolizaba peligro. El mar simbolizaba, en cierta manera, mucha destrucción, corrupción. Muchas personas que iban al mar ya no regresaban. El mar era un trabajo, sí, quizás necesario, porque era una fuente de ingreso, la comida, el pescado. No había productos bovinos como los tenemos el día de hoy. Entonces, la forma más fácil era pescar. No se cultivaban tanto el ganado como hoy. Entonces se tenía que ir a pescar. Era una zona de pesca. Pero eso implicaba totalmente un riesgo.
No era un trabajo que todo mundo quisiera. Casi lo hacían más por necesidad. Si pudiéramos ver la escala de trabajos, pues a mero arriba estarían los fariseos, los escribas, los saduceos, los que trabajaban en el templo. Después estarían los agricultores, los que eran dueños de tierras, los que podían sembrar y calcular muy bien sus ganancias, cómo iban a invertir, cuánto iban a sacar. O sea, aquellas personas que o habían recibido una gran herencia o tenían la facilidad de comprar tierras o de rentar las tierras. Después de ellos se encontraban aquellos que eran carpinteros, aquellos que de una u otra manera trabajaban con sus manos. Los carpinteros en aquel entonces no eran como los ebanistas del día de hoy, eran más bien como artesanos que trabajando con sus manos podían construir, arreglar cosas, reparar, manualidades. Eran como aquellos que trabajaban con sus manos. Y ya después teníamos aquellos que simplemente confiaban, ¿verdad?, en que iban a tener una buena pesca o una mala pesca. Aquellos que no eran fariseos, aquellos que no eran levitas, aquellos que no eran saduceos, aquellos que no tenían una casta, aquellos que no trabajaban tampoco en cuestiones administrativas como los cobradores de impuestos, los publicanos, aquellos que tampoco eran muy buenos en quizás sus manualidades como los carpinteros, sino encontramos que en la escala eran casi los de abajo, los pescadores, que salían, si tenían buena suerte, pescaban y van a poder vivir muy bien, pero no era un trabajo del cual ellos pudieran prever y tratar de tener visión y hacer negocios. Era un trabajo que literalmente vivían al día por día. Muchas veces no implicaba qué tanto trabajaras, no podías decir lanzo la red 5 veces y en cada vez que la lance voy a tener 3 pescados, no. Había ocasiones que la lanzaban muchas veces y no pescaba nada. Recuerda que no están en un cultivo, sino que se lanzaban al mar, además de la dificultad del mar. Sigamos reflexionando en todo esto y Jesús llega y los llama. Y la forma en cómo Jesús los llama es: ven y te haré ser pescador de hombres. Tu trabajo ya no va a ser pescar animales, sino más bien cautivar corazones. Y si el mar simbolizaba la maldad, el peligro, decir en esta analogía, serás pescador de hombres, quiere decir que sacarás a hombres del peligro y de la maldad. Traduciéndolo un poquito más, tú serás quien salve a los hombres de los vicios. Tú serás quien salve a los hombres de los peligros. Tú serás quien rescates a tus hermanos los hombres de situaciones de maldad. Por eso esa analogía fuerte de te haré ser pescador de hombres. Tu trabajo va a ser pescar, pero con otra dimensión totalmente diferente. De ser el trabajo que estaba mero abajo, ser pescador, brincó a ser el de a mero arriba, salvar almas, pescar corazones, conquistar para Cristo. Serás pescador de hombres. Y a pesar de que Jesús, casi el 99% de las ocasiones que habla en parábolas, utiliza ejemplos más de agricultura. Un sembrador salió a sembrar, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Aquel que tuvo una gran cosecha, él mandó llamar a algunos trabajadores a su viña, ¿verdad? Ustedes son la vid, ustedes son el sarmiento, yo soy la vid. Jesús usó casi el 90% de sus ejemplos de agricultura, pero cuando llama a sus discípulos, los llama a que sean pescadores, porque la evangelización es también así. Dependemos totalmente de Dios. No hay métodos de decir yo hago esto y voy a conquistar tantas almas, yo hago un retiro y voy a tener tantos corazones. Habrá ocasiones que podrás dar, y me ha pasado, cientos de sermones y misas y nadie viene. Y de repente doy una homilía, una misa, y tengo 5 o 6 personas que inmediatamente quieren hablar conmigo, quieren confesarse, quieren entrar a un ministerio. Aquí somos como pescadores. No tenemos caminos, simplemente vamos
en un mundo de maldad, a tratar de sacar corazones, a tratar de salvar almas solamente para Cristo. Ahora otro ejemplo muy bonito que podemos aplicar en nuestra vida. Quizás tú sientes que tu trabajo es una rutina. Quizás tú sientes que tu trabajo es el más inseguro. Quizás tú sientes que no vale la pena estar luchando, que estás cansado. Jesús te invita a que lo que hagas, lo hagas por Él. Y eso va a cambiar totalmente la dimensión de tu trabajo. Recuerdo en un retiro, ¿verdad? Era un retiro un poco numeroso, era grande. Pero lo que me llamó mucho la atención de este retiro es de que vi al final, cuando ya estaban limpiando las mesas, vi a un hombre que tenía un mandil blanco viendo. Obviamente, él era cocinero. Y me acerco y le pregunté, yo sin conocerlo, luego le pregunto, ¿qué piensas? Y él me dice, Padre, nunca había estado tan contento como el día de hoy en cocinar para la gente. Y le digo, ¿a qué te refieres? Y él me dice, yo soy cocinero, trabajo en un restaurante y a veces hacemos banquetes para tanta gente y a veces me pagan muy bien. Pero el día de hoy sentí tanta alegría el cocinar para que los que estuvieran en el retiro pudieran tener algo que comer, algo sabroso que comer y poder continuar en el retiro. Hoy me siento muy contento de poder haber cocinado para la gente del retiro. Siento que le cociné para el Señor. Y le digo, hermano, estás diciendo la verdad. Y de eso se trata, de que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Y ciertamente en tu trabajo, ahí en medio del restaurante, va a ser difícil que te des cuenta que también estás cocinando para personas, que estás cocinando para hijos de Dios. Pero en el retiro, en el servicio, en el ministerio de la iglesia, en el labor pastoral, esto está clarísimo. Un maestro también en una ocasión me dijo lo mismo. Yo doy clases en un colegio particular, pero cuando vengo aquí a la iglesia y enseño el catecismo, salgo con mucha energía, me enriquece, me apasiona esto que hago, lo disfruto. Y me decía, y no me malinterprete, padre, en la escuela también me gusta mucho mi trabajo, pero aquí hay algo especial. Y le digo, claro, porque en tu conciencia lo estás haciendo directamente para Jesús. Es como si Él te dijera, hoy serás pescador de hombres. Hoy te llamo para que seas maestro de nuevos cristianos. Hoy te llamo para que seas cocinero para el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y cómo pudieras hacer ese upgrade? ¿Cómo pudieras hacer esa mejora en tu vida? Hazlo para el Señor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que no se cansa de llamarnos en nuestra situación diaria y cotidiana, este Dios que tanto nos ama, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy serás pescador de hombres. Sacar a los hermanos de las tinieblas, sacar a los hermanos del error, sacar a los hermanos del odio, del rencor, eso simboliza el mar. Por eso en aquel texto Jesús camina sobre la tempestad. Dios está por encima de cualquier rutina, de cualquier trabajo. Si tan solo tú trabajaras para Él, si lo que tú hicieras no quiere decir que renuncies a tu trabajo y que los apóstoles dejaron todo. Pero tú, te invito a que pienses en esto. Deja la rutina, deja las ambiciones, deja las críticas, deja el odio, deja el rencor, deja los problemas laborales y trata de trabajar haciendo eso para Dios, con la alegría de que lo que hagas, dedícaselo a Él, ofréceselo a Él. Y si puedes, claro está, prestar también un servicio directamente en la construcción del reino de Dios, te darás cuenta que tu vida tiene mucho sentido y que Él es el que logra enriquecer nuestro diario vivir. Que tú, como aquel cocinero, también tengas esa experiencia de mirar y decir, hoy he sentido la alegría de cocinar para el reino de Dios. Que lo que hagas,
lo hagas con amor. Que tengas un excelente día.